Jonás 1, del 1 al 3 vamos a comenzar. Aleluya. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan en estos momentos por las redes que nos estén escuchando en YouTube o por la Facebook o por donde quiera que usted escuche este mensaje. Sean bendecidos. Aleluya. Jonás 1 al 3 dice la palabra del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto la perversidad de su gente, que es su gente. El Señor despierta a Jonás. ¿Con quién era Jonás? Jonás, un profeta menor, hijo de Amitai, dice aquí la palabra del Señor. El Señor le está diciendo: despiértate, porque parece que Jonás estaba durmiendo. Entonces le dice: ve, levántate y ve a la ciudad de Nínive, porque he visto lo perverso de su gente. Ya le había llegado la maldad al Señor y estaba cansado de la gente que vivía en Nínive. Entonces él manda al profeta Jonás para que fuera a ese lugar a pregonar la palabra del Señor. Pero Jonás no era un tipo muy obediente, que digamos. ¿Sabe usted lo que significa el nombre de Jonás? ¿No? Bueno, hoy lo vas a ver. El nombre de Jonás significa paloma. O sea que esta palomita estaba durmiendo en su cama y el Señor le habla y él dice: levántate y vete a Nínive. Ahora, Nínive era una ciudad que estaba a unos 900 kilómetros al este de la ciudad donde vivía Jonás. Jonás vivía cerca de los suburbios de Nazaret. ¿A cuánto le gusta saber la historia de la palabra, la historia de los profetas, de los personajes de la Biblia? Amén. Si a usted no le gusta, pues esta mañana la va a escuchar y vamos a desglosar la historia de Jonás, que es muy interesante porque Jonás nos está aquí dando más bien el Señor nos está dando una lección aquí en este libro de Jonás. Entonces, dice el estudio que hice yo acerca de Nínive. Nínive es una ciudad que estaba a 900 kilómetros al este de donde vivía Jonás. Y era una ciudad que era dominada por los asirios. Y estos eran enemigos acérrimos de Israel. Estas personas estaban siempre buscando guerra, estaban siempre atrás buscando a ver dónde hacían daño, dónde robaban, dónde asaltaban, dónde violaban mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa maldad llegó a los oídos del Señor y el Señor mandó a Jonás para que les predicara de la palabra del Señor, para que se arrepintieran. Entonces, esta ciudad de Nínive era dominada por el ejército que le decían los sanguinarios, el ejército sirio, que se dedicaban a saquear y conquistar a los pueblos y ciudades de los alrededores. También le decían la ciudad sangrienta porque ellos se deleitaban en despedazar a sus víctimas. Dicen los historiadores que ellos descuartizaban y con la sangre de los que recién descuartizaban escribían en las paredes, escribían maldiciones en las paredes. Entonces esta ciudad estaba realmente maleada. Y el Señor manda a Jonás para que vaya y predique y que se arrepientan de su pecado. Entonces, en los alrededores, esta ciudad fue fundada por el famoso arquitecto Nemrod. Este hombre tenía una sabiduría tremenda para construir palacios, para construir fortalezas. Era uno de los mejores arquitectos en su tiempo. Entonces,
En esos tiempos de la gran ciudad de Nínive, para que usted se forme un mapa en su mente, Nínive era una ciudad que se encuentra actualmente en Irak. Nínive ahora no se llama Nínive, se llama Mosul. Fue una ciudad conquistada y una ciudad que está a 900 kilómetros de Israel. Y esta ciudad está ahorita en estos momentos dominada por el Estado Islámico. Usted sabe dónde están los islámicos, son extremistas. Y fue bombardeada en el 2016 por los Estados Unidos y sus aliados. Entonces esta ciudad vino a quedar en ruinas prácticamente porque el 85% de esta ciudad fue destruida por los bombardeos. Y esta gente ahorita vive en una pobreza letal, una pobreza que están ellos sufriendo en estos momentos. Y no es nada bueno, no es nada agradable, porque usted sabe por qué viene esa maldad, porque viven. ¿Y dónde están los líderes? Todos esos siguen siendo unos líderes sanguinarios, siguen siendo unos líderes asesinos. Entonces esta ciudad todavía permanece en ruinas. El 85% fue destruida. Imagínese usted, una gran ciudad, porque sí era una gran ciudad. La Biblia dice que Jonás tardó 3 días en recorrer toda esa ciudad, pregonando la palabra de Dios. Entonces Jonás sabía que Nínive era una ciudad peligrosa. ¿Y usted cree que él tenía ganas de ir a Nínive a predicar la palabra del Señor, sabiendo que él era enemigo de los asirios, sabiendo que los asirios habían decapitado, habían matado a mucha de la gente de Israel? Entonces Jonás prácticamente él no quería ir a esa ciudad, pero Dios lo estaba mandando, Dios le estaba haciendo un mandato de ve y pregona la palabra de mi palabra, dice el Señor. Entonces, lo que pasa es de que Jonás, con todo ese resentimiento que tenía, porque Jonás era un ser humano, con todo ese resentimiento que tenía, no quería ir a Nínive, no quería ir a Nínive. Entonces, lo que hizo Jonás fue a lo contrario, desobedeció la palabra de Dios. Entonces dice la palabra, usted tiene aquí 3 capítulos para que estudie todo lo que fue la vida de Jonás en ese tiempo, en esos momentos que estaba él huyendo del Señor, porque huyó del Señor. ¿Cuántos de nosotros, el Señor no nos dice, ve a tal lugar o ve a cierto lugar y haz tu voluntad? ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos oídos sordos a sus palabras. ¿Y qué pasa? No hacemos caso a lo que el Señor nos está diciendo. No lo puede decir a través de un sueño, no lo puede decir a través de un pastor, no lo puede decir a través de un profeta, X. Pero a veces no hacemos caso del Señor. Y entonces, lo que hacemos, compramos nuestro boleto hacia Tarsis. Amén. Yo le titulé a este mensaje, dice, ¿sale caro un ticket o un boleto a la desobediencia? ¿Cómo lo ve? Entonces, vamos a ver aquí, concentrarnos en lo que realmente hizo Jonás en ese tiempo para cumplir lo que el Señor le había dicho que fuera. ¿Sabe por qué le digo que sale caro un boleto a la desobediencia? Porque a Jonás le salió caro su boleto. La palabra de Dios nos dice que él bajó a Jope. Jope es era el puerto principal de los israelitas. Jope ahora en esos tiempos se llama el puerto de Haifa. Haifa está en la ciudad de Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad grandísima. Yo la conozco porque ahí aterrizó el avión cuando fui a conocer Israel. Es una ciudad muy bonita, muy cosmopolita, muy grande, amplia. Entonces ahora se llama se llama Tel Aviv. Antes era la capital de Israel, pero ahora la capital de Israel es Jerusalén. Yo no sé si usted lo sabía, pero para mí se me hace interesante todo esto, ¿verdad? De la historia, de cómo
cómo se llamaban antes los pueblos, cómo ahora son, dónde están ubicados, para que usted se mete en su cabeza, se ponga una imagen, se forme un mapa usted aquí en su cabeza de cómo eran en esos tiempos las ciudades y los pueblos y su gente. Amén. Entonces seguimos adelante aquí, conociendo a Jonás. La palabra de Dios nos sigue diciendo en el verso 3 del capítulo 1, dice: entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. Entonces descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto y subió a bordo para irse lejos, Según él estaba, Dios no lo iba a buscar a donde él iba. Jonás compró su boleto en este barco. Mire, para que usted tenga una idea, los barcos en ese tiempo no eran como los de ahora, que usted agarra un crucero y se va, digamos, a Ensenada, se va a Los Cabos, a Mazatlán y todo eso. Son comodísimos los cruceros. Tienen de todo, tienen 5 o 6 pisos de altura, tienen restaurantes, tienen bares, tienen casinos, tienen de todo, lo que usted puede imaginar. Prácticamente es una ciudad que está allí en ese barco, en el mar, una ciudad, un edificio enorme que está transportando gente. Entonces, en ese tiempo no había ese tipo de cruceros. El barco en el cual se embarcó Jonás era un barco carguero, un barco que llevaba mercancía hacia otras ciudades, a otros lugares. Y no era un transatlántico que digamos de motor turbo y todo eso como es ahora. No. Estos embarcaciones eran unas embarcaciones que hacían hechas a mano, porque todo era hecho a mano. Esos sí eran resistentes, porque estaban hechas para que aguantaran los mares, los vientos, las tempestades y todo eso. Entonces, este barco no tenía motor. Era un barco que los marineros iban remando. Usted ha visto las películas de esas de Ben Hur y todo eso, ahí donde se ven los trabajadores o los esclavos remando. Entonces no era fácil guiar una embarcación de esa, porque esta embarcación llevaba mucho peso, porque llevaba mercadería hacia otros lugares. Bueno, entonces Jonás se compró su boleto. Fíjense, él lo compró, no el Señor se lo dio, sino él lo compró y se embarcó, no para donde el Señor lo mandaba. ¿A dónde lo mandaba el Señor anteriormente? Al principio, a Nínive, ¿verdad? ¿Y él a dónde iba en estos momentos? Ok, Nínive está a 900 kilómetros al este de donde se encontraba Jonás. Él vino a Jope, que era un puerto que está a unos 100 kilómetros de donde vivía Jonás, o sea, Jonás era cerca de Nazaret. Entonces bajó hasta Jope y agarró ese barco, y ese barco era con destino a Tarsis. Usted se preguntará, ¿dónde queda Tarsis? Pues yo le voy a decir dónde se queda. Tarsis está a 5.900 kilómetros de Jope, o sea, de Israel. A esa cantidad de kilómetros se iba a ir Jonás. 900, fíjese, 900 kilómetros a la obediencia. ¿Qué está más cerca, 900 kilómetros o 5.900? Echen matemáticas, no es difícil. ¿Qué está más cerca? 900, ¿verdad? Entonces, Jonás quiso escapar de su llamado, quiso decir: yo no voy a hacer eso porque a mí me caen gordos los amalecitas o los asirios, me caen, ¿verdad? Han matado tanta gente y todo eso y no quiero ir yo ahí. Esto me pone a pensar a mí que ¿cuántas veces nosotros
hemos hecho como Jonás. Cuando el Señor nos dice o nos marca que debemos ir a donde Él nos manda y nosotros no hacemos caso y vamos en dirección contraria y compramos nuestro boleto a Tarsis. Jonás no estaba obedeciendo la palabra del Señor. Hay un canto que cantaban los niños, yo me recuerdo en los tiempos cuando era joven, que decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de ese canto? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió. Entonces Jonás no le hizo caso a la palabra. Entonces lo que pasó que nos sale caro el boleto a la desobediencia. Entonces Jonás embarca en Jope. Ya les dije dónde se encuentra ese puerto, que es ahora el puerto de Haifa. Y usted dirá, bueno, ¿y Jonás? ¿Quién era Jonás? Jonás era hebreo, era un profeta y vivía en los suburbios o los alrededores de Nazaret. Para más exactitud, se llamaba su pueblo Gat-Hefer, a unos 5 kilómetros de Nazaret. Bueno, se inicia el viaje rumbo a Tarsis. Y todo esto empieza cuando Jonás sube a su barco, compra su boleto y le asignan un lugar. Yo no sé si este lugar tenía camarotes o tenía camas o no sé, pero luego Jonás buscó su lugar. Y dice aquí que, yo no lo digo, pero dice la palabra del Señor, que él se fue directo a dormir. Eso me da a entender que era algo dormilón Jonás, ¿verdad? Porque al principio el Señor le dice: Jonás, levántate y ve. Quiere decir que Jonás estaba durmiendo. Después, más adelante le dice que cuando estaba Jonás en el barco, empezó una lluvia fuerte, una tempestad como nunca se había desatado en esos lugares. ¿Y por qué? Porque en ese barco iba un desobediente. Cuando nosotros no obedecemos al Señor, podemos pasar por tempestades, podemos pasar por lluvias, podemos pasar por cosas ajenas a nuestra voluntad. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos estamos desobedeciendo la palabra del Señor. Entonces, dice aquí que el barco empezó a tener problemas porque empezó la lluvia fuerte, más fuerte, y siguió dando aquellos fuertes vientos. Dice que la embarcación, si tiene tiempo después léala en su casa, pero la embarcación, dice la palabra, que casi se quebraba. Y era una embarcación fuerte, era una embarcación que tenía hecha de buena madera. Entonces lo que pasaba es que con los vientos que estaban soplando tan fuerte y todo eso, el barco empezó a debilitarse, empezó a irse para el lado, y los expertos los que trabajaban en el barco, que eran los marineros, no podían controlar eso, no se explicaban cómo es que estaba sucediendo todo eso. Entonces lo que pasa es de que allí en ese lugar iba alguien que estaba desobedeciendo la palabra de Dios, el mandato que Dios le había dado. Entonces el capitán y los marineros se asustaron, dice, pues ¿qué hemos hecho? Ellos empezaron a orar a sus dioses, empezaron a clamar a sus dioses y no les hacían caso, no hacían caso. El barco seguía a la deriva, el barco seguía para allá, para acá, y los marineros empezaban ellos a esforzarse por lograr que el barco tuviera control, pero no podían. Entonces, después de que agotaron todos los recursos, después de que ellos
clamaron a sus dioses, después de que todos ellos estuvieron ahí asustados, se juntaron todos y dijeron, pues vamos a hacer algo, vamos a tirar unos dados, unas suertes. Entonces lo que hicieron, tiraron suertes, o sea, unos dados, y esos dados dice que apuntaban a Jonás, apuntaban que Jonás era el culpable de todo eso. Entonces fueron donde estaba Jonás y el capitán le dice, despiértate dormilón, que nosotros perecemos. Y Jonás, muy quitado de la pena y todo eso, se despierta y dice, ¿qué está pasando? Imagínense usted en medio de la tempestad durmiendo, en medio de las vicisitudes que traía las tormentas y todo eso, y él a gusto ahí roncando en su camarote, en su lugar donde estaba. Hasta que dijeron, echemos suertes para ver quién de nosotros es el que está causando todo este enojo a los dioses. Ellos sabían que era algo que estaba fuera de su control. Entonces fueron y le tocó las suertes, dice, a Jonás. Y Jonás le dijeron, ellos le preguntaron, ¿tú quién eres, Jonás? ¿Tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Entonces Jonás tuvo que confesar ahí y decir, yo soy hebreo y vengo huyendo del mal. Jonás dijo, y vengo huyendo. Vamos a leer más la palabra de Dios. Soy hebreo, en el versículo 9, contestó Jonás, y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y los marineros se aterraron al escuchar eso, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Wow. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntan. Dice, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos de hacer contigo para detener esta tempestad? Entonces, Jonás sabía que él había fallado. Jonás, él comprendió que todo eso era por su culpa, que había únicamente una solución, y esa solución era que él estuviera en el camino del Señor. Fíjense todo lo que tuvo que pasar para obedecer el llamado que le estaba haciendo el Señor. ¿Cuántos de nosotros, ¿verdad?, vivimos en esas tempestades? ¿Cuántos de nosotros estamos día a día avanzando más en los problemas de la vida? ¿Cuántos de nosotros no estamos remando en contra de la corriente y no podemos controlar nuestro barco? No podemos llegar a un puerto seguro, no podemos guiar por la senda que el Señor nos marcó. La palabra del Señor nos dice claramente, echa tus cargas sobre mí y yo te haré descansar. ¿No lo dice así la palabra? Entonces, dice que Jonás sabía cuál era la solución y les dijo, tírenme al mar, porque yo soy el culpable de todo esto. Entonces todos los marineros, dice que oyendo eso, se entregaron al Dios de Jonás. Todos reconocieron que el Dios de Jonás tenía el poder para calmar las tempestades, para calmar los vientos, y lo que hicieron, echaron o tiraron a Jonás fuera del barco hacia el mar. Gracias a Dios que Jonás sabía nadar. Me imagino que sabía nadar, ¿verdad? Porque en ese medio de las tempestades y todo eso, pues él lo tiraron al mar. Y aquí la palabra de Dios no dice que Jonás oró para que, Señor, permíteme que no me ahogue y todo eso. Él estaba, me imagino yo que estaba manoteando para salvar su vida, ¿verdad? Porque en medio del mar, de la noche y con esa tempestad. Pero dice la palabra del Señor que cuando lo tiraron al mar, se calmó la tempestad
Y todos los que iban ahí reconocieron que Jehová Dios era el Dios todopoderoso, era el Dios, el mero mero. ¿Ok? Entonces tiraron a Jonás al mar y Dios ya había provisto que Jonás no se iba a morir. Dios ya había provisto a un pez. Aquí la palabra del Señor dice que era un pez y muchos dicen, oh, era una ballena. Pues lo que haya sido era un pez muy grande y se comió a Jonás, se lo tragó porque no lo masticó, hasta enterito se le fue. ¿Y sabe qué? Porque Dios lo estaba protegiendo, porque Jonás había reconocido que él había hecho mal, que había reconocido que Dios lo había mandado a hacer algo, entonces él estaba tratando de corregir su error. Y por eso le salía caro su ticket hacia Tarsis, porque Tarsis estaba todavía muy lejos y el Señor, en medio de la mar, en medio de la tempestad, le dice a los marineros que lo tiren al mar, y él empezó a nadar ahí y el pez vino y se lo tragó. Ahora, ese pez, sacamos también nosotros una lección, porque en el libro de Mateo nos dice que el Hijo del Hombre era necesario que viajara, que muriera y fuera al corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Los mismos días que Jonás estuvo en el vientre de ese pez, 3 días y 3 noches. Entonces, me imagino yo que cuando Jonás estaba dentro del pez, le dio gracias a Dios, porque se acordó de Dios y empezó a orar ahí adentro, hasta que estaba dentro del pez empezó a orar. Entonces Dios proveyó a este pez, lo puso ahí en el momento adecuado, en el momento indicado, y ¡zas! Que se lleva a Jonás, pero lo lleva en su vientre, no se lo digerió, no lo masticó ni nada de eso. Me imagino yo que debe haber estado un poco feíto Jonás, o le apestaban los pies, o no sé yo, pero el pez ese no se lo tragó. No, era un propósito de Dios. Amén. Entonces, como dice la palabra del Señor, era necesario que sucediera esto para que Jonás despertara de ese sueño, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en un mundo que estamos rodeados de tentación, de X cosa, ¿verdad? De pecado, de todo eso, y nos adormecen. Estamos adormecidos. Y sin darnos cuenta estamos avanzando en la tormenta y estamos siguiendo adelante y no nos damos cuenta. Hasta que alguien nos dice, hey, flojonazo, levántate y ora. ¿Qué decía el pastor al principio? Los discípulos le dijeron, el Señor le dijo a sus discípulos, no podéis orar aunque sea 1 hora. Entonces, el Espíritu Santo nos está despertando a la realidad y nos está diciendo que tenemos que orar. Amén. Seguimos adelante, dice. Cuando nuestro barco de la vida, cuando nuestras circunstancias se empiezan a desquebrajar, nuestro barco se empieza a desquebrajar, es cuando nos damos cuenta que llevamos cargas de más y que nunca deberíamos de haber llevado. Llamémosle cargas de trabajo, llamémosle problemas familiares que nos hacen que nuestro barco se esté hundiendo, que no podamos manejar, maniobrar ese barco de nuestra vida. Entonces es cuando nosotros alzamos los ojos y empezamos a pedir ayuda a Dios. El Salmo 55, 22 dice,
echa tu carga sobre mí. Eso es lo que dice la traducción Reina Valera, pero la traducción nueva traducción viviente dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti y no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Amén. Aleluya. Amén. Acuérdense que todas las cargas, todo lo que llevamos nosotros, el Señor dice: echa tu carga sobre mí. Yo te haré descansar, dice una traducción. Seguimos con Jonás. Nosotros estamos adormecidos, como les dije anteriormente, hasta que alguien nos dice: levántate, o nos grita: levántate, que es hora de despertar. Jonás se levantó y lo echaron al mar. Entonces todo empezó a calmarse. Empezó la tempestad a menorar, calmó totalmente. Entonces Jonás oró a Dios, dice la palabra de Dios, y el pez lo regresó al lugar de su partida. ¿Cuántas veces el Señor nos está advirtiendo: no vayas a ese lugar, no vayas a ese lugar? Y nosotros estamos: no es la voluntad de Dios. Si Dios quiere que me cancelen el vuelo, o si Dios quiere que me cambien de barco, o de tren, o lo que sea, pero no, nosotros tenemos que tomar esa decisión. No dejemos a Dios, porque Dios te da libre albedrío, y después vienen los ayes y diretes que dice uno después: ay, si le hubiera hecho caso a la palabra de Dios, si le hubiera hecho caso al pastor, o si le hubiera hecho caso al hermano que me dijo tal cosa. Entonces la palabra del Señor ahí está, y nosotros debemos de echar mano a la palabra de Dios. Entonces Jonás y los marineros, dice que ya vimos eso, que lo lanzaron al mar y lo llevaron, el pez lo llevó nuevamente a donde comenzó. No tuvo escapatoria, sino que llegó al lugar de partida. Así es donde el Señor nos quiere que vayamos, al lugar donde Él nos está mandando, y ahí nos regresa claramente. Entonces, esto también me recuerda que vamos a ver el Salmo 139. Es un salmo muy bonito que nos dice que nosotros no podemos escapar del Señor. 139, 7. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si hablo junto a los océanos, si habito junto a los océanos más lejanos, allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, y a la luz que me rodeara que se convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Entonces, no podemos escapar de la presencia del Señor. Jonás creía que él iba a escaparse de la presencia de Dios. Por eso fue que él huyó a Tarsis, y por eso fue que él interrumpió la misión que el Señor le había encomendado, y se fue él a lo contrario, que era 5.900 kilómetros al oeste, en lugar de irse 900 kilómetros a la obediencia. Por eso le salió caro a Jonás, porque no completó ni su viaje. No sé cuánto tiempo avanzó, pero no avanzó mucho, porque vino la tormenta y empezaron los problemas,
y lo tiraron al agua, y entonces fue donde Jonás vino el pez y se lo tragó. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo claramente que hagamos la voluntad de Dios, no lo que nosotros queramos, no lo que nosotros digamos, sino que la palabra de Dios. Amén. Seguimos adelante con esta historia de Jonás. El capítulo 2, verso 1 dice: Entonces Jonás oró al Señor Dios desde el interior del pez y dijo: En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Acabamos de leer el Salmo 139, 7 al 10. Que no podemos huir de la presencia de Dios. Dice: Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste, me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: Oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las aguas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. En medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de todas esas vicisitudes que la vida quiere traernos, el Señor está ahí. El Señor nos está tendiendo la mano y diciendo: yo te rescato del hoyo donde estás. Nada más, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Amén. Cuando la vida se me escapaba, dice Jonás, recordé al Señor. ¿No les dije al principio que cuando estamos en problemas, a quién nosotros volteamos a ver? ¿A quién clamamos? Al Señor. Cuando ya no tenemos más salida, venimos delante de su presencia y nos venimos delante de Él a arrodillarnos y decirle: Señor, ayúdame, porque el agua la tengo hasta el cuello, estoy dentro ya sumergido hasta lo profundo. Cuando la vida se me escapa, dice Jonás, recordé al Señor, verso 7, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Que los que rinden culto a los dioses falsos le darán espalda a todas las misericordias de Dios. Entonces, capítulo 3, verso 1 dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Ya le había dado el mensaje Dios a Jonás, y Jonás había sido desobediente, como lo leímos en el primer capítulo. Él huyó de la presencia de Dios, huyó del mandato del Señor, siendo que era un profeta de Dios, era un siervo de Dios. Él estaba huyendo y no quería hacer el trabajo. Como le dije, ¿cuántas veces a nosotros nos encomiendan trabajos? Y son trabajos que no son trabajos difíciles, sino son trabajos comunes o son trabajos fáciles. Pero no lo queremos hacer porque estamos muy sumergidos en nuestros quehaceres diarios, en nuestros, no sé, como usted quiera llamarle. Estamos nosotros viviendo un mundo que estamos dándole preferencia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y entonces, ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? El Señor habló, dice, por segunda vez a Jonás. ¿Y cuál era el mensaje de Dios para el pueblo? Era de que se arrepintieran. Y dice que Jonás volvió al lugar donde lo dejó el pez, donde lo vomitó el pez, y entonces Jonás hizo la voluntad de Dios. Fue a la ciudad de Nínive.
la ciudad de Nínive, que se encuentra a 900 kilómetros al este. Entonces ese sí fue ahí a cumplir el mandato del Señor. Fue y predicó la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, siguiendo los versos, dice que Jonás empezó a pregonar la palabra de Dios. Y Nínive era una gran ciudad, como le dije al principio, que tardó 3 días Jonás en recorrer toda la ciudad para pregonar el Evangelio, para pregonar las buenas nuevas del Señor. Y el rey que estaba a cargo ya estaba preparado, porque él recibió la noticia con buenas maneras, buena gana. Entonces lo que hizo el rey fue obligar a todo el pueblo, obligar a toda la gente que se pusieran en oración, en ayuno y oración. Dice que se vistieron de cilicio, que empezaron todos a orar, a ayunar. Hasta los mismos animales empezaron a ayunar para que se cumpliera lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, para que tuviera misericordia para el pueblo. Entonces, todo dice la palabra del Señor. Hubo ahí un gran acuerdo entre todos, y todos se vistieron de cilicio. ¿Sabe usted qué es cilicio? ¿Sabe usted qué es? Cuando se visten de silicio se ponen unas como mantas, pero son rasposas. ¿Ha visto usted los costales de arcilla? Unos costales que a veces vienen en el frijol, que son resistentes, pero son ásperos. Entonces se vistieron de silicio, se echaron ceniza. Se acostumbraba que se echaran ceniza, ¿verdad? Para ellos limpiar sus culpas, para estar protegidos. Y entonces obedecieron lo que Jonás les estaba mandando, lo que Dios le había dicho a través de Jonás, que se pusieran en arrepentimiento, que todos los del pueblo empezaran a orar. Y sí lo hicieron. Y dice la palabra del Señor que todos se rindieron al Dios de Jonás. Amén. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un lugar y el Señor nos manda a un lugar donde hay gente que no quiere oír de la palabra del Señor. Y sabemos que el Señor ya dio su mensaje. La cosecha ya está lista. Dice la palabra que la mies está lista. Nomás falta que los obreros vayan a traer la cosecha. Que vayamos a recoger lo que el Señor ya tiene preparado. Y ahora no tenemos que ponernos en silicio, no podemos vestirnos de silicio, de echarnos ceniza y todo esto, porque el Señor ya hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, lo que nos queda aquí como punto principal es obedecer la palabra del Señor. ¿Qué dice al principio? Decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Hasta el canto ese de los niños dice, Jonás no le hizo caso y se lo comió. Pero ahora no necesitamos nosotros hacer eso. No nos va a venir el pescado ese, el pez gordo, o como quiera llamarle, a tragarnos, porque Dios ya nos dio la orden y nos dio las herramientas para nosotros salir. No tenemos que ir por el mar, por los barcos y todo eso, porque estamos aquí. Nosotros ya pagó el precio Jesucristo. ¿Amén? Lo que nos queda claro es que no compremos un ticket o un boleto a la desobediencia, porque sale cara la desobediencia. Jonás tuvo que regresarse donde iba el pueblo de Tarsis. Unos historiadores dicen que está en España, el puerto de Tarsis. Entonces, están 5.900 kilómetros, como le dije al principio, 5.900 kilómetros a la desobediencia y 900 kilómetros a la obediencia. ¿Cuál escoges tú? ¿Ir a la obediencia o a la desobediencia? Tú sabes que ir a la desobediencia tiene muchas consecuencias, como las tuvo Jonás en ese barco. Amén. Entonces, lo que vamos nosotros a hacer es, ¿cuál es lo que vamos a hacer? El Señor dijo, echa tus cargas sobre mí y yo os haré descansar. Amén. Ese salmo está precioso. Echa tus cargas sobre mí y yo os haré descansar.
pues espero que les haya gustado esta historia de Jonás, esta historia que podamos aplicarla a nuestras vidas, porque si la palabra del Señor la dejó aquí, es para que nosotros sepamos y podamos escudriñar las Escrituras y hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, bendecidos y que tengas una feliz tarde. Y en estos momentos vamos a dar la dirección de este lugar, que es 846 al este del Segundo Boulevard, en la ciudad de Los Ángeles, California, en el 90059. Son bienvenidos y bendiciones para todos. Amén.